Bien, muy buenas tardes, queridos y queridas colegas. Estamos en una sesión más del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia. Estamos esta vez cerrando con broche de oro con la presentación del colega Pablo Castro. Eh, eh, Vamos a presentar muy brevemente al doctor Pablo Castro Carrasco y luego le dejamos la palabra para que comience con su presentación. Pablo Castro es doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un postdoctorado en la Universidad de Leiden de Países Bajos, ha sido investigador responsable de dos proyectos Fondes Irregular. Actualmente es responsable del proyecto titulado La construcción social en Chile de la convivencia y violencia escolar post vuelta a la educación presencial, un estudio de teorías subjetivas colectivas. Pablo ha publicado aproximadamente 60 artículos en revistas científicas indexadas. Yo tengo la suerte de ser su colega en el departamento de psicología. Es un colega a quien valoro, aprecio mucho y digamos así que estoy muy contento de poder compartir el trabajo con él. He aprendido mucho de él, así que me pone muy feliz que haya aceptado participar en esta charla de este ciclo del CAT, ¿ya? Sin duda que va a ser un tremendo aporte para nuestras reflexiones, para nuestro quehacer académico y docente. Pablo, muchas gracias. Te dejo la palabra. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todas las personas que han querido estar acá. Bueno, para mí también es muy importante porque además de verlos, es importante conversar sobre lo que uno está investigando, como ocurre en todas las instituciones. Muchas veces nos vemos todos los días, pero no sabemos exactamente qué hace cada uno. Así es que gracias por la invitación. Yo tengo preparada una presentación que les adelanto que está en el contexto del proyecto Fondesit, con el que estamos con Verónica, con Vladimir Camaño y con otras personas de acá de la universidad. Voy a compartir la presentación. Bueno, voy a comenzar. El título de esta presentación corresponde a los primeros resultados del proyecto Fondesit. Uno de los primeros resultados que tenemos, pues que tenemos en los distintos equipos, tenemos distintos resultados. En particular, este tiene que ver con un análisis de los tweets que presentó el Ministerio de Educación el año 2022. Ya les voy a dar más contexto. El- Les voy a hablar un poco del proyecto, brevemente, el problema de investigación y luego los resultados de este estudio preliminar, como les dije. Este proyecto fue presentado bajo la premisa de que existe discurso público y que ese discurso público, que es interesante y probablemente posible de estudiar en un año especial, que fue el año en que las escuelas volvieron, después de haber estado en confinamiento, volvieron a las clases presenciales y en los medios de comunicación y en distintos lugares se comenzó a decir que habían aumentado los casos de violencia escolar. Sí, la pregunta que igual se les voy a mostrar más adelante tiene que ver con estudiar las distintas explicaciones acerca del fenómeno que públicamente fueron expresadas durante ese año. Voy a mostrarles un video que es una cápsula que hicimos donde se explica de manera más conversada el proyecto y además donde quiero aprovechar de presentarles a los demás colegas que son parte del proyecto de investigación. Investigando la convivencia, la violencia escolar, desde el discurso circulante, desde un enfoque que nosotros llamamos, digamos, en psicología, teoría subjetiva. Es una alianza entre universidades. Yo trabajo en la Universidad de Finisterre en Santiago, estoy a cargo de la línea Familia y Educación. Nuestro equipo, que está compuesto por especialistas de distintas áreas también de las ciencias sociales, desde periodismo, psicología, especialistas en educación, y eso nos tiene muy desafiados. En el marco
marco de los discursos sobre políticas en convivencia escolar, uno nota que la familia no está integrada desde el punto de vista de agente educativo o de co-constructor de la comunidad educativa. La audiencia general construye su mirada respecto a un tema tan relevante como es la calidad de vida emocional, el clima de nuestros y nuestras estudiantes, se construyen a partir de lo que circula justamente en los medios de comunicación, así que desde allí espero hacer mi aporte. Bueno, ahí estaba el equipo, voy a volver a la presentación. Y ahí están viendo nuevamente la presentación, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, ahí, como les decía, explicamos el proyecto y también aproveché de presentarles al equipo. Ahí no estuvo presente Claudia Carrasco de la Universidad de Playa Ancha, porque en ese momento no estuvo presente en esa reunión. Bueno, la violencia escolar, esto contextualiza el problema, la violencia escolar, como es quizá obvio, se relaciona con factores sociales, familiares, culturales y también con lo que expresan, por ejemplo, los medios de comunicación. Dije que era obvio, pero no lo es tanto cuando se busca abordarla o solucionarla. Muchas veces cuando se buscan estrategias para trabajarla o para disminuirla, no se toman en cuenta estas influencias de los factores como extraescuela. Solo para situar qué entendemos por discurso público, entendemos que es discurso emitido por el Estado, por las autoridades y por la sociedad civil. De alguna forma por instituciones o colectivos que tienen voz y tienen poder en la sociedad. La importancia de estos discursos públicos es que se legitiman, ¿cierto? Más o menos legitimados, dependiendo también quizás de estas relaciones de poder. Se internalizan en la cultura y influyen en las propias explicaciones que nosotros reproducimos acerca de los fenómenos y, ¿por qué no? Hay buenos antecedentes para suponer que esos discursos públicos también pueden orientar nuestro comportamiento o las acciones que tomen tanto las personas como las instituciones. Entonces la pregunta de investigación tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo fueron durante el año 2022 los discursos públicos. Eso, lo que acabo de decir, lo dije de manera simple y general. En términos más específicos tiene que ver con cómo fueron las explicaciones presentes en esos diferentes discursos públicos acerca del fenómeno de la convivencia escolar y la violencia escolar en Chile, post vuelta a clases presenciales durante el año 2022. Usamos un constructo en el que con Vladimir y otras personas hemos estado trabajando hace bastante tiempo, que es el constructo de teorías subjetivas, en este caso colectivas, entendidas como representaciones de tipo explicativo, argumentativo, que, como decía antes, orientan las acciones no solo de individuos, que es como se ha estudiado mayormente, sino que también de colectivos o de grupos. Estas teorías subjetivas no se ubican solamente en el plano individual o de las relaciones interpersonales, sino que también en el macro y ecosistema, y eso es lo que fundamenta lo que decía antes, es decir, problemas como la violencia escolar y la convivencia tienen explicaciones también que están fuera de la escuela y que son dadas por alguien, o por algunos, en el caso de los colectivos. Sintetizando y siendo un poco redundante, cómo distintos emisores, por llamarlo de alguna manera, emisores de discurso público durante el año 2022, se explicaron el fenómeno de la convivencia escolar y la violencia escolar. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, si esas explicaciones son contradictorias, son muy diferentes, si algunas se relacionan con creencias más generales acerca de la educación o de la sociedad, y para saber también si esas explicaciones orientan en la sociedad alguna solución o estrategia de intervención. Un ejemplo para mostrarles qué son las teorías subjetivas para quienes no conozcan el concepto
aquí hay, este es un ejemplo tomado de otra investigación, una investigación liderada por Vladimir Camaño, que entre paréntesis estamos contentos porque hoy día sale el artículo, va a salir publicado. Esta es son teorías subjetivas, lo que ustedes están viendo, de profesores, de un grupo de profesores, acerca de la convivencia escolar, pero que no es parte de nuestra investigación, sino que es para mostrarle el constructo. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la parte inferior de la pantalla, ustedes pueden seguir la secuencia de la argumentación. Dice, cuando no controlo la convivencia en el aula, el tiempo de instrucción se percibe más lento. Esto conduce a que en el inicio de la clase es donde se gasta más tiempo porque los alumnos se demoran en preparar sus cosas y por tanto eso tiene una causa. Y bueno, ese es el trabajo que se hace cuando se explora en teoría subjetiva, en este caso en un grupo pequeño de profesores que compartían la misma experiencia. El desafío de este proyecto es investigar eso mismo, pero en colectivos, a través de lo que dice. No hay muchos estudios sobre teorías subjetivas educativas asociadas al problema de la violencia y convivencia escolar en explicaciones públicas, por decirlo de otra forma. No hay muchos. Hay algunos en relación a medios de comunicación. En particular, nosotros tuvimos un trabajo incipiente, algunos de nosotros, en un estudio sobre cómo los medios de comunicación mostraban la identidad de los profesores en la pandemia. Por ejemplo, ese fue un estudio que es el que aparece ahí citado. No era de convivencia escolar, pero sí discurso público en relación a expresión de teoría subjetiva. En general, la literatura en el área de la convivencia y la violencia escolar se ha enfocado más en el papel que tendrían las políticas públicas, el papel performativo, ¿cierto? El de orientar acciones, ¿cierto? Las políticas públicas como discurso, los documentos que los ministerios de educación sacan cada cierto tiempo, en donde uno, por ejemplo, puede ver cómo un ministerio de educación a otro, en el paso, cambia, por ejemplo, su concepción de violencia escolar y por tanto, qué duda cabe que esas políticas públicas influyen en lo micro también. Y en ese sentido se ha prestado menos atención a cómo las teorías subjetivas colectivas pueden orientar las acciones educativas y menos aún en este tema. Eso hace que los estudios que hay sobre subjetividad en particular no explican el contexto macrosocial y cómo se puede influir en decisiones de las comunidades educativas. Este proyecto es un proyecto que estamos comenzando, es un proyecto de 3 años, este es el primer año. Algunas de estas cosas las estamos discutiendo y las estamos reflexionando y por tanto está en avance. Ahora, en cuanto a resultados, voy a avanzar un poco más rápido porque lo que está puesto en esta diapositiva probablemente ya de manera más o menos desordenada ya lo dije. Quizás solo este segundo punto valga la pena repetirlo, y es que el año 2022 fue un año especial. El año en términos de que en el discurso público, tanto del Estado, de autoridades, de la sociedad civil, de la prensa, se comenzó a decir, no solo en Chile, sino que en distintos lugares del mundo, que la violencia escolar había aumentado. Y se empezaron a dar distintas explicaciones, algunas de esas explicaciones asociadas a visiones polisémicas y diferentes acerca de lo que se entiende por convivencia o lo que se entiende que debiera ser la convivencia escolar. Ahora les voy a mostrar resultados de un estudio específico, que es uno de los primeros trabajos que estamos haciendo en este proyecto, que se propuso describir e interpretar las teorías subjetivas colectivas presentes en los mensajes emitidos por el Ministerio de Educación de Chile a través de su cuenta oficial de Twitter el año 2022. Lo que hicimos fue ver todas las veces que las cuentas oficiales del Ministerio de Educación durante este año hubiesen hecho mención a temáticas relacionadas con convivencia y violencia escolar, ¿cierto? Fue un estudio cualitativo documental. El procedimiento es bien simple. Lo que hicimos primero, simple pero un poco trabajoso, ¿cierto? Pero no es complicado de explicar. Lo primero que hicimos fue tomar la decisión de seleccionar 2 cuentas del Ministerio de Educación oficiales. Seleccionamos la cuenta @mineduc y la cuenta del ministro de Educación de esa época.
entendiendo que eran ambas voces incuestionablemente oficiales del Ministerio de Educación. Luego de haber hecho una selección en las cuentas por palabras claves y por hashtag que nos dimos cuenta que se estaban usando en el Ministerio relacionados con convivencia y violencia escolar, llegamos a tener 39 tweets extraídos y comenzamos a analizarlos de la forma que les voy a comentar a continuación. Bueno, antes de eso, aquí está un resumen de las dos cuentas. Una es la cuenta del ministro y la otra es la cuenta del ministerio. Aproximadamente ambas cuentas tenían el mismo número de tweets. Son distintos, ¿no? Eso vale la pena decirlo. No es que, porque a veces la cuenta, por ejemplo, del ministro lo que hace es reproducir un tweet que puso el ministerio. Pero lo que nosotros hicimos fue considerar, en este caso, 39 tweets que son distintos, no hay una duplicación. Bueno, ¿qué hicimos? Primero, dividimos el análisis en dos fases, en dos etapas. Primero, un análisis, si se quiere, más descriptivo, que consiste en tomar el texto, tomar el tweet en particular como unidad lingüística separada, ¿cierto? Sin fijarnos en otras cosas propias de los análisis de Twitter también, porque aquí si hay alguien que conoce un poco más o ha leído, podrán ver, por ejemplo, que se suele analizar, por ejemplo, cuánta gente retuiteó, la cantidad de me gusta, como la repercusión del tweet. En este caso no, analizamos el texto solamente. Acá ustedes pueden ver una expresión del Ministerio de Educación que dice, tal como señaló el ministro, las escuelas deben ser lugares que acogen y protegen a niñas, niños y adolescentes. Por eso, un modelo de educación sexual integral inclusiva y no sexista es indispensable para construir un futuro sin violencia. Lo que nosotros hacemos es reconstruir ese texto en una estructura de teoría subjetiva clásica, digamos, que en general lo que hacemos es ver cuál es el antecedente y el consecuente de la frase y lo reconstruimos, en este caso, por ejemplo, de la siguiente manera. Las escuelas deben amparar a los estudiantes y así, si hay ESI, como recuerden que dice ahí que es indispensable, si hay ESI, es posible un futuro sin violencia. Nosotros decimos, esa es la hipótesis, o es la teoría o preteoría que están enunciando. Este tipo de análisis considera que en algunos casos, más de un tweet que tengan superficialmente un texto diferente, pudieran ambos, por ejemplo, o tres de ellos, compartir la misma teoría subjetiva como la que está reconstruida ahí debajo de la imagen. Bueno, entonces lo que hicimos fue que para los 39 tweets hicimos este proceso que yo aquí les estoy mostrando, transformar el tweet en un lenguaje tipo antecedente consecuente, que nosotros le llamamos a eso la estructura profunda de la teoría subjetiva. Luego, esas teorías subjetivas, es decir, lo que está puesto acá abajo de la pantalla, fueron categorizadas en distintas categorías. En este momento no se me ocurre un sinónimo, familias, por ahí le llaman un tipo de análisis, que son las que ustedes ven acá. Cada una tiene teorías subjetivas distintas, 9 teorías subjetivas, no necesariamente este número es lo mismo que la cantidad de tweets, por lo que les decía antes, por ejemplo, podrían haber 12 tweets que pueden ser sintetizados en 9 teorías subjetivas. Este resultado ya puede ser interesante verlo. Por ejemplo, es interesante ver que las dos categorías que tienen más tweets son los mensajes asociados a bienestar individual y salud mental, y a la causa identificada por el Ministerio de Educación de la presencialidad y la necesidad de educación cívica. Es decir, ya les adelanto acá que una de las cosas que observamos es que a pesar del concepto que usa el Ministerio de Educación, que es construyamos comunidad, sus explicaciones tienen un tinte individualista asociado a salud mental, y en donde una de las causas principales que el Ministerio identifica como de aumento de la violencia escolar es la vuelta a la presencialidad, cuestión que podría ser discutible, ¿cierto? Podría ser que ciertas estructuras de las escuelas
o del sistema escolar estén influyendo más en el hecho de que solamente en el hecho de haber vuelto a la presencialidad. Pero también pueden ver ustedes otros énfasis que el ministerio dio, como por ejemplo el usar el concepto de lo socioemocional, usar el concepto de la prevención en menor medida, asociado a lo que ellos llaman educación integral. También prestar cierta importancia a los expertos, cuestión que no siempre los ministerios han hecho. En este caso, hay tweets que hacían referencia a que el ministerio estaba consultando con expertos para ayudar a abordar este problema. Bueno, un segundo tipo de análisis que se realizó, que es un análisis más analítico, valga la redundancia, o más interpretativo, es analizar, y aquí en particular en esto se concentró Claudia Carrasco, es analizar, preguntarse si es que durante el año nosotros tomamos tweets que desde el febrero del 2022, antes incluso de la vuelta a clase, ya el ministerio había publicado algunas cosas sobre convivencia escolar. Es analizar si las teorías subjetivas fueron cambiando a lo largo del año. Y sí, encontramos énfasis o ciertas transformaciones de intereses en los tweets. Y es lo que está expresado acá, ¿cierto? En los primeros meses, el Ministerio de Educación expresa algunas teorías asociadas al deporte y el arte como parte de la convivencia escolar. Luego, algunas teorías subjetivas asociadas al retorno a las clases presenciales, como ya les dije, considerando el retorno a las clases presenciales como causa de la violencia escolar. Luego, por ahí por la mitad del primer semestre, hacen énfasis, usan el concepto de bienestar, lo usan bastante, y salud mental. Salud mental, asociado a diversidad y erradicación de la violencia y la discriminación, asociado, por ejemplo, a el respeto a la diversidad de género, por ejemplo. Hay una asociación y por eso está puesto ahí con un guión entre diversidad y erradicación de la violencia y discriminación, porque hay un momento en que le dan bastante énfasis a eso. Y luego hacia el final del año incorporan el concepto de trayectorias educativas asociado nuevamente a convivencia y a violencia escolar. Aquí hay algunos ejemplos de esta evolución. Aquí están los tweets textuales o en nuestro lenguaje aquí está como la estructura superficial de las teorías subjetivas. Hay tres ejemplos, uno de enero, otro de abril y otro, como pueden ver, de noviembre. El de enero, por ejemplo, es el que está asociado al deporte. Entonces, fíjense que dice, voy a leer algunas frases nomás dentro del tweet. El primero dice, comunidades educativas a transformar sus multicanchas en obras de arte. Son diseñadas y creadas colaborativamente para expandir el concepto de convivencia escolar. Esto fue en enero, antes de la vuelta a clases. Probablemente no habían todavía, o sea, no probablemente, sino que no estaban las denuncias de aumento de violencia escolar. En abril cambia y en abril publican esto. Dice, en este retorno a la presencialidad como Mineduc nos hemos comprometido a apoyar a las comunidades educativas. Por eso, hoy presentamos la estrategia de bienestar y convivencia. Fíjense que el nombre de la estrategia es bienestar y convivencia, a propósito de lo que les decía hace algún momento. La cual será interministerial, lo cual también es interesante porque cuando dicen que es interministerial están asociando el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y con apoyo de especialistas en salud mental y convivencia escolar. O sea, podría alguien decir que hay un enfoque desde la salud, un enfoque médico, bueno, como se quiera, pero eso está presente. Luego, hacia noviembre del año, cuando ya, entre paréntesis, los medios de comunicación habían dejado de hablar tanto de convivencia escolar o de violencia, lo más fuerte estuvo en el primer semestre, el Ministerio dice las tutorías entre pares son una iniciativa de Educación 2020, Fundación Chile, que se enmarca en la política Seamos Comunidad. Aquí ellos ponen el nombre de su política asociada a esto, con la que buscamos generar alianzas de trabajo para entregar más apoyo a las niñas y niños que han presentado mayor rezago. Esto es lo que se relaciona con lo de las trayectorias educativas. Bueno, acercándonos ya hacia el final de la presentación, podemos decir que las teorías subjetivas expresadas por el Ministerio de Educación en sus tweets durante el año 2022 y relacionadas con convivencia y violencia escolar
En ellas no se establece una asociación clara entre convivencia y violencia escolar. No aparece, a veces aparecen juntos los dos conceptos, a veces aparecen por separados, y cuando aparecen juntos no es muy claro qué están diferenciando o si están considerando que una cosa se relaciona con la otra. Por ejemplo, a veces en algunos tweets, cuando hablan de violencia escolar, se refieren más bien a la influencia del medio externo o a la pandemia, y no necesariamente como algo que se relacione con la convivencia que ocurre al interior de los establecimientos. Sí, los tweets destacan la necesidad de fortalecer la convivencia y, lo que no es menor, la utilización del concepto erradicación de la violencia, vinculándola a, como ya les expresé antes, a salud mental y al bienestar psicológico. Dicen bienestar, pero uno se da cuenta que se refieren a bienestar psicológico, no necesariamente a bienestar social. ¿Por qué está puesto ahí como destacado erradicación de la violencia? Porque en la literatura sobre violencia escolar se observa una diferencia entre entender la violencia escolar como algo que hay que eliminar a una mirada más comprensiva en donde se entienda que la violencia escolar debe ser no solo disminuida o eliminada, sino que también interpretada, trabajada, preguntándose por qué se da o por qué existe, tanto a nivel intraescuela como fuera de la escuela. Como les decía, en general, aun cuando no lo explican suficientemente, el Ministerio de Educación no separa convivencia escolar de violencia escolar, lo cual es discutible, para algunos casos podría ser interesante, para otros podría uno decir que es desafortunado, que asocien convivencia escolar siempre con violencia escolar. El enfoque está claramente en el estudiantado, o sea, aparece el estudiante como la víctima, de hecho usan el concepto víctima varias veces. Y en general, por ejemplo, como dice Verónica Gávez en el video, nuestra co-investigadora, la familia no aparece mencionada. No aparece mencionada ni como causa, ni como factor protector, ni como una entidad de esta comunidad con la que hay que trabajar, a pesar de que ellos usan mucho el concepto de comunidad. Por otro lado, la violencia se define como agresión y hostigamiento. Esas son las palabras que usan asociadas para definir violencia escolar en los tweets o en las teorías subjetivas asociadas a los tweets, haciendo hincapié en aspectos sexogenéricos y reconocimiento del profesorado y estudianteado como potenciales víctimas. Esto tampoco es menor. Cuando se mencionan a los estudiantes, ya lo dije, muchas veces se los asocia a ser víctimas, lo cual no necesariamente es irreal, puede ser, y no tendríamos por qué criticar eso, pero podría ser reduccionista. Lo que es interesante es que cuando se menciona a los profesores, no se los menciona pocas veces. Y cuando se los menciona como víctimas de violencia escolar. O sea, hablando específicamente de agresiones de apoderados estudiantes hacia los profesores. Lo cual es coincidente con declaraciones. Ahora que nosotros durante el próximo año vamos a analizar, por ejemplo, el discurso público del Colegio de Profesores durante el año 2022 también. De hecho, ya comenzamos. Y uno puede ver cómo, por ejemplo, en algún momento el Colegio de Profesores saca una declaración a propósito de situaciones en donde ellos habrían sido víctimas. Y claro, el Ministerio de Educación saca un tweet diciendo que la disminución de la violencia escolar pasa por la protección a los profesores también. Aparece como esa idea. Lo que dije antes, las teorías subjetivas comunican, que una de las funciones que tienen las teorías subjetivas comunica la erradicación de la violencia, enfatizando el tema de la salud mental, ya lo comenté, y a futuro parece necesario evaluar cómo este discurso incide en la construcción de comunidades con un enfoque comunitario y colectivo, que no parece tan presente ni tan obvio en las declaraciones que ellos hacen, aun cuando su propio lema y nombre de la política pública es Seamos Comunidad, ¿cierto? Pero aparece un énfasis más, como les dije antes, más individual. Esa es mi presentación y espero y ojalá que podamos ahora yo escucharlos, también recibir sugerencias, que hay personas que saben bastante más que yo de estudiar discursos y otros colegas de distintas áreas que nos pueden hacer aportes en este proyecto que está comenzando. Genial, Pablo. Te ofrece la palabra entonces para comentarios, preguntas, reflexiones. Cristian, me parece.
Pablo, ¿me escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Oye, me hiciste acordar, Pablo, un análisis de roles o papeles temáticos, sobre todo en la conclusión de un movimiento que se denominó semántica cognitiva, eh, particularmente que desarrolló Fillmore en la Universidad de Berkeley. Eh, Ellos consideraban que el análisis comprendía los principales roles o papeles temáticos con los cuales el sujeto se relacionaba, digamos, con su entorno, ¿no? En los que cabía la espacialidad y temporalidad, así como distinciones primarias. Y eso constituyó un modo de análisis de discurso súper interesante y poco desarrollado, es decir, que todavía se desarrolla, ¿no? No lo conocemos, pero bueno, te voy a pedir referencias porque, claro, en el fondo lo que nosotros estudiamos es eso, o sea, son significados y desde la perspectiva cognitiva, Claro. ¿no? En el caso de las teorías subjetivas se inscriben en lo que se denomina el constructivismo cognitivo, Bueno, pero yo soy partidario y claramente necesitamos hacer triangulación teórica también, o sea, buscar aporte para avanzar no solo en el problema de investigación, sino que avanzar también en este caso, en la forma de estudiar las teorías subjetivas. claro, como te digo, el análisis calza casi perfectamente con un análisis de papeles o roles temáticos. Entiendo, entiendo. Mm. Gracias, buen aporte, vamos a explorar eso. Por ahí en una tesis puede que le encarguemos a un estudiante que haga, como digo yo, o sea, uno formula Oye, los y además hay objetivos en un área nomás, ¿cierto? vínculo, ¿Perdón? hay un vínculo directo con un análisis de discurso, digamos. Claro, claro, claro. Nosotros no hacemos análisis de discurso entendido como, ¿cierto? Como una escuela específica, Claro, pero sí es un estudio de discurso, es decir, y así lo planteamos como discurso público. Y de hecho, ahí usamos la definición del hermano del profesor acá, Mauricio González, en un artículo donde él intenta distinguir cuáles son los tipos de discursos y nos ofreció una explicación bien parsimoniosa acerca de a qué llamarle discurso público. Siendo un área ajena un poco a la nuestra. Aun cuando tenemos una periodista doctora en historia que está más cercana al estudio del lenguaje. Me gustaría también comentar que Verónica y Vladimir, como son co-investigadores que están acá presentes, si ellos quieren intervenir o contestar algo, háganlo por favor también. Omar parece que quiere comentar. Yo también, Omar primero, caballero primero. Bien, muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchan? sí, Perfecto. Les pido disculpas porque no estoy con cámara. Súper interesante, Pablo, la investigación en general. Muy, muy, digamos, también importante lo que dice el decano. Y solamente voy a sugerir algunas cosas y todo. Primero quería comentar a modo de chiste que no conozco ningún psicólogo que se haya acercado a la lingüística y al análisis del discurso que no lo valore más que su disciplina, digamos, primigenia. Eso es lo primero, ¿ah? Eso es bien importante de decir, porque finalmente lo que tú decías recién, Pablo, si bien no analizamos, no somos, sí eres analista del discurso y este es análisis del discurso puro
y duro, ¿ya? Yo solamente te quería hacer algunas preguntas y, no, una sugerencia, y la sugerencia es que es súper importante considerar esto que ustedes dijeron ya, separaron los tweets del ministro versus los tweets del ministerio y se dieron cuenta que algunos se retuiteaban unos al otro y por lo tanto algunos se repetían y eso lo descartaron. Entonces quedaron de manera exclusiva. Igual es importante saber eh, cuántos, digamos, quién apoya a quién y en qué. O sea, quién retuitea a quién y en qué. Eso es importante independientemente de que los hayan separados para el análisis, porque eso es bien interesante. Con respecto a lo que dice el decano de la relación de esto con los roles temáticos de la semántica cognitiva, que es un procedimiento más simple, ¿no es cierto? Pero también hay que considerar que es una teoría para analizar a nivel de oraciones. Entonces, como yo encuentro que las teorías subjetivas ya son más a nivel de conexión entre ideas, tal vez para análisis de las cosas chiquititas, uno podría ocupar semántica cognitiva y para análisis de la relación. Entonces, en mi entendimiento de lo que, y aquí está la pregunta específica, entonces, el problema es que no existe una relación causal que puedan ver en la explicación entre eh, factores externos y lo que sucede. O sea, en definitiva, la idea de que hablen de convivencia, de comunidad, etcétera, no está asociada explicativamente a la violencia. Ese es el problema finalmente. Perdón por la intervención. Sí. ¿Lo último me lo estás preguntando o es una Sí, afirmación? o sea, lo último, estoy preguntando, definitivamente el problema es el siguiente, ¿cierto? Estoy preguntando si es que es el problema es que la idea de convivencia no está asociada a como relacionada causalmente con la violencia, porque finalmente están relacionadas causalmente, es decir, si no hay convivencia, hay violencia. Esa es como la primera que nos mostraste. Entonces, el problema sería entonces que en los tweets de esto no existe esa relación causal. Así lo podríamos sintetizar. No es clara, aparecen como dos conceptos como difusos, como inseparables. No es clara la relación y quizás lo que nos parece más relevante es que tampoco está asociada la violencia escolar ni la convivencia a factores extra escuela o a factores relacionados con el rol de los adultos, de los profesores o con la formación para la ciudadanía, la democracia. O sea, hay una visión un poco confusa de los dos conceptos, usados a veces indistintamente, pero también poco integradora de otras cosas que en educación se sabe que son importantes. Ahora, eso es interesante decir que estamos analizando los tweets, en la medida en que Sí. qué es lo que deciden comunicar en pocas palabras. En paralelo, por ejemplo, el próximo año vamos a analizar nosotros los documentos oficiales del Ministerio de Educación durante el año 2022 en la política pública. Y ahí vamos a contrastar con también lo que los medios de comunicación explicaron, y ahí eso está re difícil, es muy complejo el proyecto porque voy a resumir, vamos a tomar el discurso público de los expertos, el discurso público de los medios de comunicación, el discurso público de la política educativa, el discurso público de las asociaciones de padres, el discurso público de las asociaciones de profesores. Y en todos esos discursos que nombré, cuando hagan referencia a la familia, Verónica va a liderar su análisis. Yo creo que no nos va a ir tan bien porque es mucha pega, pero el proyecto quedó bonito porque nos pusimos ese desafío. Yo creo que eso es lo que valoraron los evaluadores. Vamos a hacer lo que se pueda. Muchas gracias. Súper Gracias a ti interesante. por la sugerencia, Omar. Si Y también, está levantando la mano. Disculpa. gracias. Pablo, muy interesante lo que están realizando. Gracias. Y más interesante el análisis que ustedes hacen, si bien son Twitter de una comunicación en muy pocas palabras, de alguna u otra manera, es lo que
ministerio está priorizando en esas cosas, ¿no? Entonces, interesante como ustedes están observando ahí que el ministerio asocia la violencia escolar a condiciones de salud mental, sin hacer análisis de las relaciones, de las condiciones estructurales y condiciones laborales hoy día en los profesores con condiciones pauperizadas, infraestructura realmente en condiciones muy deterioradas. Y lo más grave es que la política pública que se señala en estos Twitter no apunta a la construcción de comunidades colaborativas y cooperativas. Entonces, es grave, porque lo que estamos observando en estos Twitter es la reproducción ideológica de una mirada obsoleta de la violencia escolar y de control más bien que de prevención y de promoción de la ciudadanía responsable, ¿no? Interesante también lo que ustedes van a hacer, el análisis, o sea, felicitar, ¿no? Porque me parece interesante lo que se está develando, interesante lo que va a salir también del Colegio de Profesores, que a nivel nacional se está preparando para una gran movilización el próximo año, ver también qué es lo que dicen los diferentes profesores de distintos niveles socioculturales. Y también es interesante lo que se señala por expertos externos al sistema educacional que desconocen la cultura educacional, ¿no? Bueno, felicitarlos y creo que también estos Twitter están muy influenciados por lo que se comunica a través de las redes sociales. Gracias. Claro, gracias a ti por tu comentario. Gracias. Sí, claro, sin nosotros ser especialistas en comunicación de redes sociales, desde nuestra cultura general como cientistas sociales, claramente pensamos en que es interesante saber que son tomas de decisiones, es decir, deciden poner esas palabras y no otras. Ahora, nosotros también, como les decía, vamos a analizar la política pública, nosotros conocemos la política pública y es distinta, no es necesariamente igual que los tweets. De hecho, nosotros también de alguna manera somos parte interesada porque nosotros como investigadores en convivencia escolar a nivel nacional colaboramos con el Ministerio de Educación el año pasado y estamos colaborando este año. Y para equilibrar las cosas y ser justos, la intervención que estamos haciendo no tiene un énfasis que sea un reflejo exacto de los tweets. O sea, hay efectivamente, en buena parte porque escucharon a los investigadores en convivencia escolar de Chile. Y es una política desde la perspectiva de la educación integral. Pero a la hora del ministerio comunicar, en términos quizás más políticos, más sociales, claro, hay énfasis distinto. Y también sabemos que los tweets responden a contingencias. Claro, uno también tiene que preguntarse a quién le está escribiendo el ministro. O sea, no le está escribiendo a los padres y apoderados, le está escribiendo a la comisión del Senado o a un diputado que el día de ayer lo criticó. Entonces, tampoco en ese sentido hay que ser ingenuo. Pero no deja de ser interesante en la medida que es parte de lo que alguien podría leer o lo que un medio de comunicación retuitea. Es una aproximación que para este año no salió simple y porque el corpus era más pequeño. No sé si Verónica o Vladimir quieren decir algo. Yo me gustaría mucho que innováramos si el tiempo lo permite, que quizás ustedes puedan comentar algo como co-investigadores. Puedo, digamos, puedo hacer dos preguntas y a lo mejor ahí se pueden incorporar Vladimir o Verónica. Mira, un poco tiene que ver con lo último que tú decías. Cuando te escuchaba, estaba pensando, y tal vez por mi formación más cuantitativa, pero pensaba en que las teorías subjetivas son a la larga explicaciones, digamos, sobre algo, y cuando se tiene una explicación sobre algo, digamos, o se identifica una causa, también eso ya implica, en cierta forma, una disposición a un tipo de intervención y no a otro, ¿cierto? Pero también hay teorías que son científicas o que tienen mayor evidencia empírica, ¿cierto? Porque son de alguna manera explicaciones, podríamos decir, sí, de especialistas, ¿no? O de personas que conocen el problema más de fondo y que eventualmente podrían esas explicaciones ser más eficientes al momento de proporcionar
intervenciones que efectivamente puedan resolver el problema. Eh, entonces, en ese sentido, ¿cómo, o sea, al comparar o de alguna manera al ver las diferencias entre estos tipos de discursos, se puede decir que son ajustadas al conocimiento más de especialistas o son absolutamente desajustadas, digamos, ¿no? Si son útiles desde el punto de vista de que comunican a la opinión pública una cierta lógica de solución de problemas que no es la que están proponiendo los especialistas o va en la línea de la que están proponiendo los especialistas. Esa es una pregunta que yo me hago por el impacto que tiene el discurso público en el común de las personas y finalmente en la forma en que eventualmente se toman decisiones. Y la segunda pregunta tiene que ver con un poco lo que tú decías al final también, es que hasta dónde hay un discurso del ministerio, o entre ministro y ministerio, hay un discurso que es representativo justamente de ese ministerio, porque el ministerio tiene que eventualmente proponer leyes que financian cierto tipo de intervenciones, ¿cierto? Que tienen que estar basados en algún tipo de fundamentos, pero si no son afines o si el ministerio tiene la idea de que la causa es otra, va a proponer a lo mejor políticas que no son las más adecuadas para resolver el problema. Eh, y en ese sentido está lo que el ministerio propone a partir de sus creencias respecto de cuál es la causa real del problema y lo que comunica a la opinión pública, ¿cierto? Y que de alguna manera puede o no ser coherente o consistente con lo segundo, ¿no? Entonces, es bien complejo, pero es súper interesante porque permite ver en los distintos niveles de discurso cómo puede haber coherencia o puede haber absolutamente inconsistencia entre los distintos planos en que esto opera, ¿no? Claro, claro, si eso es cuando yo decía que era desafiante, porque nosotros, como uno de los objetivos específicos del proyecto es después hacer esta contrastación, o sea, contrastar, digamos, o sea, primero sintetizar las explicaciones, las ordenamos sí en un esquema que tiene que ver con identificar, por ejemplo, las causas, el contexto, las estrategias de intervención, y luego la idea es, claro, hacer esa comparación. Eh, Respondiendo, voy a partir por lo primero que tú dijiste. La relación entre teoría científica y teoría subjetiva es muy, muy interesante y excede también a este constructo. Es algo que se ha estudiado desde la relación entre el conocimiento científico y el cotidiano. Ahora, en lo que nosotros no vamos a hacer es, por ejemplo, este estudio no considera estudiar las teorías científicas expresadas en la forma en que los científicos se comunican. O sea, no vamos a analizar ciertos artículos de investigación durante el año 2022. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa ver es cuando los investigadores fueron entrevistados durante el año pasado, cuando un psicólogo educacional o sociólogo de la educación fue invitado a escribir una columna, cómo en esa columna expresa sus teorías subjetivas que probablemente están alimentadas por teoría científica o por lo que él conoce, pero no solo por lo que él conoce y por lo que investiga, sino que también por su ideología política o por ciertas visiones más personales que puede tener acerca de la sociedad. Pero no deja de ser interesante porque como dices tú, es el diálogo entre un experto o experta que tiene un conocimiento académico, científico sobre el tema, con la sociedad en general que puede estar diciendo algo muy distinto. De hecho, por ejemplo, una cosa que va a ser muy bonita es cuando analicemos, por ejemplo, las entrevistas, en donde el periodista le pregunta determinada cosa al experto y el experto le dice, no, mira, tu pregunta supone X cosa, o bien no, el periodista coincide en su visión acerca de, por ejemplo, voy a dejar un ejemplo concreto, que el periodista le dice al experto, bueno, supongo que la influencia de las redes sociales está siendo muy relevante. Y el experto le puede decir, sí, tienes razón, pero no necesariamente es lo que más influye, pero el periodista tiene la concepción de que, por ejemplo, la familia y las redes sociales son lo que están explicando el problema. Pero eso está muy interesante. El estudio de cómo los expertos se comunican con la sociedad es un problema de investigación ya de por sí interesante. Respecto al otro que tú decías, claro, el Ministerio de Educación, por un lado, tiene la política pública
que en educación no siempre la política pública está tan alimentada por la academia o por el conocimiento científico. De hecho, en la historia de Chile hemos tenido un momento en que los ministerios de educación han desconocido la investigación educacional que incluso ellos mismos financian. O sea, nos ocurrió hace unos gobiernos atrás, por ejemplo, cuando quisieron echar abajo la ley de inclusión, en donde algunas personas relacionadas con la investigación en Chile publicamos por ahí una carta mostrándole al Ministerio de Educación cómo ellos llevaban 20 años o más tiempo a través de Fondesit y otras cosas financiando investigación que mostraba que la segregación escolar era un problema, por ejemplo, que teníamos problemas graves de inclusión, y el Ministerio, desconociendo absolutamente todo eso, querían revertir la política simplemente por una ideología específica. Ahora, como digo yo, este ya es un comentario más personal, no lo escribiría en la discusión de un artículo, lo que voy a decir ahora, pero este ministerio sí, desde mi punto de vista, tuvo el buen ojo de que cuando comenzó el problema, una de las cosas que hizo fue recurrir no solo a los profesores, ¿cierto? Invitó al colegio de profesores, pero también invitó a los investigadores que desde mi punto de vista sí conocen la realidad porque investigan la realidad, no investigan, digamos, otra cosa. Digamos, las personas que seriamente estudian convivencia escolar son personas que intervienen, que están constantemente en las comunidades escolares estudiando el problema. Pero otra cosa es lo que comunique y lo que finalmente decida financiar o hacer un ministerio o un gobierno en general. No sé si Verónica quiere comentar algo o Vladimir. ¿O si hay otra pregunta? No, quizás sí, comentario pequeño. Mientras avanzamos hacia trabajar directamente con el discurso de los padres a través de asociaciones y yo estoy haciendo una revisión de literatura publicada sobre que aborda la relación entre familia, convivencia y violencia escolar, ¿ya? En la producción latinoamericana, sí. Como para develar un poquito más por dónde va la corriente de investigación en el campo. Y ha sido sorprendente la cantidad de investigación que hay en violencia y las atribuciones que se le hacen a la familia por sobre la escuela, ¿ya? Y muy poca investigación, pero poquísima, más que investigación, publicaciones a las que hemos podido acceder vía base de datos Scopus y Cielo. Estamos ahora tratando de recoger con WOS, aunque no ha sido tan fácil, pero lo vamos a conseguir. Poca publicación que relacione específicamente el estudio de convivencia con familia. Ya eso es interesante. O sea, planteando lo que tú decías, tu nombre se me fue, perdona, la última persona que... Mauricio, disculpa Mauricio, no retuve tu nombre. Pensando en lo que preguntaste y lo que uno ve es que se establecen relaciones casi como si fueran un mismo fenómeno, como una moneda con dos caras entre convivencia y violencia. Sin explicitar necesariamente, bueno, como alguien, creo que Pablo tú lo decías tal cual, el tipo de relación que se establece entre ambos fenómenos. A lo más hay unos artículos que mencionan malas prácticas de convivencia conducen a violencia, pero las malas prácticas de convivencia responden a problemas de crianza, ¿ya? Y en algún momento hay una publicación muy interesante que lo relaciona con el contexto, aludiendo a la asimilación que la sociedad ha hecho de los derechos de la infancia, todo el tema de las tipificaciones de maltrato infantil y todo, que dejó a las familias sin alternativa disciplinar, ¿ya? Ahí hay algunos elementos que aparecen en un estudio cualitativo a profesores y padres. Entonces, es bien interesante porque
hasta el momento en que estamos, reflexionábamos respecto y respecto a los tweets, hay poca deliberación respecto a la concepción de rol que asume las distintas instituciones sociales, educativas, socializadoras en nuestra sociedad y los límites entre ellos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el rol de la escuela hoy? ¿Cuál es el rol de la familia hoy en un contexto, ¿no? Donde también están ocurriendo cuestiones en debates y que pudieran estar relacionados con el tema de la violencia. En fin, hay esos elementos que también están tratando de contribuir a la reflexión y al análisis que estamos haciendo en esta investigación. No sé si me desvío un poco, pero compartir un poco el proceso en que estamos ahora. Y lo otro es que perdonen, lo otro es que el análisis de las dimensiones familiares que pudieran estar incidiendo son muy reduccionistas. Utilizan modelos muy bidimensionales, poco complejos, con poca vinculación con la posición social o con factores condicionantes o coadyuvantes que puedan venir de la estructura. Y en contextos como los nuestros, con tanta desigualdad, es sorprendente. Muchas gracias. Bueno, se ofrece la palabra para una última ronda de comentarios, preguntas, reflexiones. No hay más intervenciones, entonces. Bien, pues, oye, Pablo, muchas gracias, muy, muy interesante. De verdad que me dejó muy, muy cautivado el proyecto. Está, sobre todo la segunda parte, que es bastante ambiciosa, y sobre un tema que obviamente que es un tema socialmente tremendamente relevante, ¿no? Y que en la medida que podamos comprenderlo mejor, también vamos a poder resolverlo mejor. Tema tremendamente complejo. Pablo, muchas gracias, felicitaciones por la investigación. Gracias por participar con nosotros en esta charla. Y dejamos a todas y todos invitados a revivir estas charlas a partir de las grabaciones que van a quedar en YouTube. Y sobre todo también a revisar el material que ya hemos generado. Ahora falta que saquemos un material de cápsulas que tenemos comprometido de aquí a enero, y con eso ya estaríamos con nuestro aporte, digamos, como proyecto del Centro de Apoyo a la Docencia de este segundo semestre ya concluido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, y que estén muy bien. Un abracito y nos estamos viendo por ahí en cualquier rato, ¿ya? Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estén muy bien.